Bienvenidos al último ejercicio, que es un típico ejercicio de examen. Le vamos a pedir una barbaridad de cosas que les van a ayudar a graficar una función que jamás han graficado antes, quizá. Por ejemplo, tenemos f de x igual a esta función, le pedimos el dominio y raíces, los límites, máximos y mínimos locales, intervalo de crecimiento y decrecimiento, intervalo de concavidad hacia arriba y hacia abajo, y con toda esa información vamos a hacer el gráfico de f de x. Comencemos entonces. Como esto es un polinomio, el dominio evidentemente son todos los reales. Las raíces, recordemos que es cuando la función f de x se hace 0. ¿Para qué valores de x eso sucede? Bueno, una forma de encontrar esas raíces es si yo escribo esta función de esta manera. Fíjense que solamente he sacado factor común de lo que he podido. Cuando yo veo que está x a la cuarta, 4x al cubo, me doy cuenta de que puedo sacar x al cubo como factor común. Y si lo escribo de esta manera, me doy cuenta de que si x es 0 o x es 4, la función se hace 0. Así que si quiero marcar los puntos donde están las raíces, serían 0, 0 y 4, 0. Vamos ahora con los límites. El límite de la función cuando x tiende a menos infinito, esta es mi función. Fíjense, cuando x tiende a infinito, tengo que mirar el monomio de mayor grado, por lo tanto tengo que mirar x a la cuarta. Me va a dar entonces que cuando x tiende a menos infinito, como el exponente es par, me va a dar infinito positivo. Cuando x tiende a infinito, la función también va a tender a infinito. Así que ya tengo los límites, listo. A y B a la bolsa. Para todo lo que viene ahora, intervalos de crecimiento, máximos, mínimos, concavidad, voy a tener que usar la primera y la segunda derivada. Por lo tanto, me conviene escribirlo lo más prolijamente posible en algún lado, porque después lo voy a usar. La derivada primera de f de x va a ser bajo el 4, me queda 4x al cubo, menos 12x al cuadrado. Y la derivada segunda es la derivada de la primera. Me va a quedar, si bajo el 3, 12x al cuadrado, bajo el 2, menos 24x. Y ahora, al igual que hice con la función, voy a escribirlo sacando factor común a cada función, porque de esa manera encuentro más fácil cuando la función puede ser 0. Así que voy a escribir estas tres funciones, f de x, f' y f'', prolijamente a continuación. Y eso es lo que yo les recomiendo que hagan en el examen también. Una vez que tengo esto, paso al ejercicio que me pide máximos, mínimos y puntos de inflexión. Para encontrar máximos y mínimos, recuerden, tengo que encontrar la derivada que sea igual a 0. ¿Cuándo esto se hace 0? Cuando x vale 0 o cuando x vale 3. Bien. Ahora esos corresponden con máximos locales, mínimos locales o puntos de inflexión. Para saber eso vamos a ver cuánto vale la derivada segunda en esos dos valores de x. La derivada segunda en 0, ¿cuánto vale? Cuando x vale 0, esto vale 0, así que todo se hace 0. Si la derivada segunda es 0, no es una gran noticia porque implica que tengo que hacer más trabajo. No puedo asegurar nada. No sé si es un máximo, un mínimo, un punto de inflexión. Esto es cuando la derivada primera y segunda son 0. Vamos con el siguiente punto. x3. Cuando x igual a 3, veamos qué le pasa a f''. Si evalúo en 3, me queda 3 menos 2, 1. Por lo tanto, 1 por 3 por 12, 36. Si la derivada segunda es mayor a 0, es cóncavo hacia arriba, por lo tanto tengo un mínimo local. Muy importante, a estos dos puntos que encontré, 0 y 3, son puntos críticos, porque la derivada primera en esos puntos se hace 0. Los voy a escribir como puntos de la función, no como puntos de la derivada segunda. Entonces, en 0 y 3 evalúo a la función y veo qué puntos salen de ahí, y entonces puedo decir con seguridad que esos dos puntos son puntos críticos de la función. Y de hecho puedo asegurar que uno de ellos es un mínimo local. Necesito ver si hay otros puntos de inflexión, o posibles puntos de inflexión. Así que lo que voy a hacer es ver cuándo la derivada segunda se hace 0. Ya habíamos encontrado que la derivada segunda se hace a 0 cuando x vale 0. Efectivamente, si x vale 0, todo esto se hace 0. Pero ¿existe algún otro valor de x que esto se haga 0? Cuando x vale 2. Así que 0 y 2 son dos posibles puntos de inflexión. Lo que está bueno de esta ocasión es que f' en 2 no es 0, si no habría salido aquí. Yo puedo darme cuenta de que si evalúa esta función en 2, no me va a dar 0.
Y entonces, si la derivada segunda es 0, pero la primera no, estoy seguro que es un punto de inflexión. Así que evalúo la función en 2, evalúa esta función en 2, eso me da menos 16, y ya tengo otro punto en el que estoy seguro de que es un punto de inflexión. Así que hasta ahora he rescatado un mínimo local en este punto, un punto de inflexión en este, y un punto que es el 0, 0, que no sé si es un máximo, un mínimo o un punto de inflexión. Eso me voy a dar cuenta cuando analice cómo es la derivada. Puedo hacerla un poquito antes y un poquito después de la función, eso puede ser una opción. Pero de todas formas, como ahora me piden ver cómo es el crecimiento de la función, me voy a dar cuenta, cuando analice esa parte, si es un máximo, un mínimo o un punto de inflexión. Para la gente ansiosa lo podemos hacer ahora mismo. Fíjense, voy a mirar, acá estoy en el punto parado, en el punto 0, 0, y voy a mirar qué pasa un poquito antes y un poquito después con la derivada cuando estoy parado en 0. Cuando es 0, hemos visto que esto se hace 0. Pero ¿qué pasa si es 0 un poquito antes? O sea, un número negativo, pero cercano a 0. Como esto está al cuadrado, esto va a ser positivo. Y esto va a ser un número cercano a 0, pero negativo, y le estoy restando el 3. O sea que me va a quedar un número positivo por un número negativo. Conclusión, me va a quedar un número negativo. ¿Y qué va a pasar cuando x sea apenas más grande que 0? Voy a analizar qué pasa cuando x es un poquito más grande que 0. Esto sigue siendo positivo y esto sigue siendo negativo. Por lo tanto, en el análisis que habíamos visto, ¿se acuerdan cuando vimos cuándo puede ser un punto de inflexión? Mirando la derivada un poquito antes y un poquito después. Acá he encontrado que es negativa un poquito antes y también negativa un poquito después. Así que puedo asegurar que este punto se corresponde con un punto de inflexión. Esto es una forma de hacerlo. En breve vamos a hacer lo mismo mirando los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Pero antes, un pequeño paréntesis para entender qué significa esto del intervalo de crecimiento y decrecimiento. Olvidémonos del enunciado por un momento. Supongamos que tenemos una función g de x que yo no puedo ver en el gráfico, pero sí puedo ver g' de x. Y yo les pregunto a ustedes, ¿en qué intervalos la función crece, la función g de x, no g' de x? ¿En qué intervalos la función crece y en qué intervalos decrece? ¿Qué tengo que saber? Tengo que saber cuándo la función derivada es positiva y cuándo es negativa. Cuando la derivada sea positiva, significa que la pendiente, la recta tangente de g de x va a ser positiva, por lo tanto va a estar creciendo la función allí. Y cuando la derivada sea negativa, significa que la pendiente de la recta tangente a la g de x va a ser negativa, por lo tanto la función va a decrecer. Así que, conclusión, me basta ver cómo es g' de x y ver si es positiva o negativa para saber si la función está creciendo o decreciendo. Bien, entonces yo puedo asegurar que en todo este intervalo la función crece, en este intervalo como la derivada se hizo negativa, decrece y luego vuelve a crecer de 5 hacia adelante. Bueno, yo tengo que elegir, todo esto que les muestro es para que se den cuenta de que yo tengo que elegir en qué intervalos voy a analizar el crecimiento y decrecimiento de una función. Bien, y los voy a elegir de manera inteligente. Voy a decir, la función derivada fue positiva hasta que en algún momento se hizo negativa, pero para que eso pase tuvo que cruzar el eje de las abscisas, tuvo que pasar por 0. Eso es un montón lo que estoy diciendo y espero sepan apreciarlo porque está muy bien. Estoy diciendo que si la derivada es continua, que de hecho deberíamos decírselo en el ejercicio, perdónennos, pero debería estar así. Si la derivada es continua, entonces, como es un polinomio, se da por hecho de que es continua. Entonces, si cruzó por 0, si pasó de positivo a negativo, tuvo que cruzar por 0. Y si pasó de negativo a positivo, también cruzó por 0. Por lo tanto, los intervalos que voy a elegir para saber cuándo crece y decrece son los intervalos que surgen de aquellos puntos C que hacen que la derivada se haga 0. Entonces, lo primero que voy a hacer para ver cuándo tengo intervalos de crecimiento y decrecimiento es ver si la función g' vale 0 en algún punto. Bien, lo mismo que hace para encontrar puntos críticos. Pero ahora lo que voy a mirar es si la función antes de ese 0 es positiva
y después de ese 0 es negativa o qué pasó. Y eso lo puedo hacer con la función g' de x. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo. Quiero analizar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f de x. Yo sé que la derivada se hace 0 para x igual a 0 y 3 de f de x, ¿no? Entonces ya sé que en 0 y en 3 van a pasar cosas. Quiero saber qué pasa antes de 0, desde 0 hasta 3 y desde 3 hasta infinito. Bien. Y ahí tengo 3 intervalos donde me van a decir todo el crecimiento y decrecimiento de la función en esos 3 intervalos. No necesito más. Bien. Entonces, para ver qué pasa en el intervalo menos infinito hasta 0, 0 hasta 3 y 3 hasta infinito, voy a hacer la siguiente tabla, donde voy a poner los intervalos que acabo de encontrar. Recuerden, si tengo 0 y 3, tengo 3 intervalos, x menor a 0, o menos infinito hasta 0, que es lo mismo. Los valores de x que están entre 0 y 3, que son estos, y los que son mayores a 3. Y voy a escribir esta misma función, f', de esta manera, y voy a pensar, cuando x es menor a 0, significa cuando x es negativo. Cuando x es negativo, esto, ¿qué pasa? Es positivo porque está al cuadrado. Y cuando x es negativo, es un negativo restado un número, me va a seguir dando negativo. Por lo tanto, tengo positivo por negativo. Más por menos es menos. Así que sé que cualquier número x menor a 0 va a hacer que f' sea negativo. Por lo tanto, la función decrece. Bien, hacemos lo mismo para el otro intervalo, entre 0 y 3. Entre 0 y 3, ¿qué va a pasar? Entre 0 y 3, como esto está al cuadrado, me simplifica mucho las cosas, siempre va a ser positivo. Bien, o 0 o positivo. Como acá no es mayor o igual, si no es mayor, sé que esto va a ser positivo. Y un número positivo menor a 3, si le resto 3, me da un número negativo. Así que nuevamente me queda positivo por negativo, me queda negativo. Así que la función en ese intervalo también decrece. Y por último tenemos desde 3 hasta infinito. Para x mayores a 3, esto obviamente es positivo. Y si esto es más grande que 3, cuando le reste 3 me va a quedar un número más grande que 0. Así que me va a quedar positivo por positivo. Eso me queda positivo, la función crece. Bien. Así que, súper resumen. Adelántenme si se harten de que se los diga, pero se suelen equivocar acá, así que vamos a repasar una vez más. Si me piden intervalos de crecimiento y decrecimiento, lo primero que hago es encontrar esos intervalos. Y para encontrarlos, voy a encontrar qué valores de x hace que f' de x sea 0. Yo encontré que esos son, cuando x vale 0, todo esto es 0, y cuando x vale 3, todo esto es 0. ¿Qué intervalos surgen de encontrar x0 y x3? Y surge el intervalo menores a 0, entre 0 y 3, y entre 3 e infinito, mayores a 3. Muy bien, vamos a la última parte entonces. Nos pide la curvatura. Y este es un análisis muy similar. ¿En qué valores de x va a cambiar la curvatura de f de x? Dijimos que la curvatura cambiaba en los puntos de inflexión, o sea que en los puntos donde la derivada segunda era 0. Así que voy a encontrar todos los valores que hacen que la derivada segunda sea 0, en este caso x0 y x2, y con esos 0 y 2 voy a construir intervalos. ¿Qué intervalos puedo construir con 0 y 2? Bueno, todos los números menores a 0, entre 0 y 2, y mayores a 2. Bien, entonces de nuevo tengo esos 3 intervalos y ahora voy a hacer lo mismo que hice con f' con la derivada segunda. La voy a escribir prolijamente acá y voy a ver cuando x menor a 0, qué pasa cuando multiplico esto con esto. Así que vamos de nuevo. Si x menor a 0, esto es menor a 0. Lo multiplico por algo que es menor a 0 porque algo negativo menos 2 sigue dando negativo, me queda menos por menos, más. Si es más la derivada segunda, significaba que era cóncavo hacia arriba. Así que escribo eso. Vamos con el otro caso, entre 0 y 2. Entre 0 y 2, pero nunca mayor o igual, ni menor o igual, sino mayor menor a estricto. Si x está entre 0 y 2, esto es positivo. Y esto, fíjense que es negativo, ¿no? Porque es un número más chico que 2, cuando le resto 2 entonces es negativo, y más grande que 0. Entonces da negativo. Más por menos, menos. Si la derivada segunda es negativa, es cóncavo hacia abajo.
Y vamos con el último caso. Si x es mayor a 2, esto es positivo. Esto es un número más grande que 2, le resto 2, me queda un número positivo. Positivo por positivo, positivo. Por lo tanto, la función allí es cóncava hacia arriba. Muy bien, a continuación voy a hacer un resumen de todo lo que encontré. Hemos encontrado el dominio, que son todos los reales, el límite de la función, que tiende a infinito, las raíces, el mínimo, los intervalos de crecimiento y los intervalos de concavidad. Así que, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a buscar puntos interesantes. Por ejemplo, la raíz en 0, 0 y 4, 0. Un mínimo local en 3, menos 27. 3, menos 27. Un punto de inflexión en 0, 0. Bien. Y un punto de inflexión en 2, menos 16. Con toda esta información y estos intervalos voy a poder construir la gráfica. Porque fíjense, la función f de x decrece desde x menor a 0 hasta 0. Desde 0 hasta 3 también decrece. Y de 3, para valores mayores, crece. La concavidad me dice que de valores menores a 0 es cóncavo hacia arriba, así que es forma de U, pero después en U es cóncavo hacia abajo, entre 0 y 2, y desde 2 para adelante es cóncavo hacia arriba. Si ustedes se ponen a pensar de qué forma cumplir todos estos requisitos, se van a dar cuenta de que solo hay una gráfica que puede cumplir eso. No queremos que la hagan perfecto, pero sí cualitativamente, y van a ver que queda más o menos así. Mira cómo está quedando fachera, ¿no? Está quedando fachera, ¿no? Así que, por última vez, nos fijemos si esto se cumple. La función decrece para valores menores a 0. Entonces, cuando x es menor a 0, efectivamente la derivada en cada uno de esos puntos es negativa. Entre 0 y 3 decrece también. Efectivamente decrece. Y para mayor a 3 ahí sí empieza a crecer. Vamos con los intervalos. Si x es menor a 0 es cóncavo hacia arriba. Efectivamente. Entre 0 y 2 es cóncavo hacia abajo. Y para valores mayores a 2 es cóncavo hacia arriba. Efectivamente se ha cumplido todo y he podido graficar esta función. Al principio les puede costar, pero les recomiendo que hagan este ejercicio una vez que lo hayan visto, solos y solas, una y otra vez hasta que les salga. Bien, nos vemos en la próxima clase.